Bienvenidos al podcast de BC, Bienestar Emocional con Acompañamiento Educativo. Si quieres crecer un poquito más en el arte de acompañar emociones o acompañar a la infancia, quédate a escucharnos. Es más fácil abrazar a niños que reparar a adultos. Seguro que en estas vacaciones te habrás dado cuenta que lidiar con las emociones y la gestión de los conflictos con vuestros hijos ha sido compleja y complicada. No eres la única, esto le pasa a todo el mundo, porque como he dicho tantísimas veces, nadie nos enseña a ser padres ni madres, y el camino hacia el equilibrio, hacia la serenidad, la seguridad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, es un largo camino que normalmente transitamos en soledad. Seguro que te has preguntado muchas veces que por qué en las escuelas con un ratio de niños potente, es decir, todos se gestionan medianamente bien, y tú por qué en casa te cuesta gestionarte con el tuyo. Al final, la clave de esto es tener unas rutinas o rituales. A mí la palabra rutina no me gusta mucho, me gusta más rituales que les aporten seguridad. Al final lo que un peque necesita es sentirse seguro, saber anticipar lo que va a ocurrir, y nosotros como adultos muchas veces suponemos que ellos no necesitan de una explicación o no necesitan de que los acontecimientos les avisemos antes de lo que va a ocurrir. Entre otras muchas cosas, aparte, la maternidad y la paternidad a veces se nos atraviesa un poco porque no sabemos cómo acompañar esa emoción, porque ni siquiera somos capaces de identificar la emoción o el causante de la típica rabieta, que no es una rabieta, es una manera de decirnos que hay algo que les está incomodando y que no saben gestionarlo. Por eso nosotros somos los adultos los que tenemos que ponerle nombre, los que tenemos que acompañar y los que tenemos que dar una solución. Desde BC estoy aquí para eso, para contarte, para ayudarte, para acompañarte y sobre todo para escucharte, porque muchas veces la maternidad es muy silenciosa. El caos emocional que estás viviendo tú como adulto es totalmente normal y yo te abrazo desde aquí, pero quiero decirte que no tienes por qué sufrirlo en soledad y que al final, cuando nosotros como adultos, ya sea en nuestro puesto de trabajo, en nuestras relaciones, con nuestras amistades, sabemos cómo gestionar todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo, nos sentimos con una seguridad muy potente para transitar ese camino. El problema es que en la maternidad nos sentimos muy solos, porque son muy diferentes los problemas que podemos sentir, ya que cada peque es diferente. Y eso también es lo que hace el clic al que podamos acompañar desde una manera muy respetuosa a nuestro niño, sin juzgarle ni compararle con los niños de los demás. Por eso es muy importante que no intentemos utilizar las recetas que han utilizado otros y que la clave esté en comprender el desarrollo evolutivo. Ya está. Si sabiendo lo que va a acontecer, nosotros podemos anticipar lo que va a ocurrir. ¿Sabéis qué pasa? A veces siento que como mamás o papás no somos conocedores de la verdadera importancia que hay respecto al formarnos para acompañar la infancia. Yo quizás he tomado mucha conciencia de esto porque, sanando mi parte adulta, me he dado cuenta que muchas de las cosas que estoy intentando colocar, aceptar y sanar tienen que ver cómo yo he vivido mi infancia, cómo he sido acompañada en la infancia, qué docentes he tenido en la primera infancia. Y ya no solo sanando mi parte adulta, sino que vengo estando con familias y con niños desde hace 15 años, viendo cómo es esa gestión, viendo a esas mamás que por la mañana me dicen no puedo más, cómo hago para el tema de los mordiscos, es que no se entretiene con nada, es que no juega con nada, y yo... Claro, si es que te falta mucha información. Al final, los que estamos en las aulas sí que tenemos los recursos y las herramientas necesarios, pero los que no sois conocedores del desarrollo evolutivo, de cómo evolucionan, de cuáles son los procesos o los hitos que tienen que ir adquiriendo nuestros peques, no quiero ni pensar la sensación de pérdida que podáis estar teniendo a la hora de criar o acompañar ese crecimiento. Entonces, mi principal objetivo es intentar transmitir la necesidad que hay de compartir con profesionales los miedos, las inseguridades y sobre todo de formarnos en cuanto a ese crecimiento y ese desarrollo de nuestro peque, porque nos necesitan desde la parte más responsable. Siempre digo que no es tanto el preocuparse, sino el ocuparse. Cuando decidimos ser papás o mamás, crear una familia, sentimos o debemos de sentir un compromiso ante esa pequeñita
pequeñita persona que depende de nosotros, que hasta que empiece a tener habilidades, uso de razón y se empiece a formar como persona, somos nosotros los principales cuidadores y que tenemos que velar por su supervivencia. Y dentro de esa supervivencia tiene que estar el correcto desarrollo. Ese desarrollo que va a necesitar de adultos presentes, que escuchen, que observen su juego y que le den todo aquello que necesita. Y me diréis, Irene, ¿cómo que escuchen si no hablan? Lo cierto es que los peques no nos hablan, pero tienen infinidad de maneras de decirnos cómo se sienten, qué es lo que necesitan y qué es lo que les está pasando. Lo que pasa es que los adultos no entendemos ese lenguaje, no sabemos interpretar esas señales, ni sabemos interpretar aquello que desean y lo sentimos como una amenaza, como un algo estamos haciendo mal, él es diferente al resto y no. Es todo mucho más sencillo. Yo siempre digo que la maternidad tiene 3 claves: amor, paciencia y buen humor. Entonces me encantaría que si estás en este momento y te encuentras así en alguna situación de no poder más, pienses que hay una salida y que simplemente lo único que necesitas es escucharte para ver en qué momento estás y pedir ayuda. Ojo, que yo no estoy diciendo que la maternidad sea algo fácil, al contrario, yo aún teniendo herramientas, conocimientos y estudios, en algunos momentos me he visto muy desbordada. Por eso mi intención va a ser siempre el querer ayudarte. Porque cuando tenemos las cosas mucho más claras, somos capaces de tomar las decisiones con mucha más certeza y seguridad, y eso va a marcar la clave en el que la relación que vais a crear juntos, bebé, mamá o bebé y papá o familia, sea un éxito. Porque luego cuando sean adolescentes vamos a querer que confíen en nosotros, que nos cuenten sus cosas, que compartan sus miedos y sus inseguridades. Pero es que la base de esta relación está ahora en el 0-3, por eso es tan importante. Es importante que se el juego, el afecto, la escucha y la presencia. Los servicios que hacemos desde BET están pensados precisamente para eso, para acompañarte en eso. Por un lado tenemos los cursos de formación que tienen que ver con el desarrollo evolutivo, con el juego o cómo cubrir las necesidades. Y por otro lado tienen que ver con las asesorías de crianza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando estés en ese momento en el que, como hemos dicho antes, nos vemos sobrepasadas o saturadas o estamos empezando a no entender a nuestro peque sus comportamientos, puedas contactar conmigo, tener una asesoría y ver qué es lo que puede estar pasando. Porque no es nuestra culpa seguramente, ni tampoco la de ese niño. Es la necesidad de entender el lenguaje que nos está hablando y nos está diciendo qué cosas puede estar necesitando nuestro niño o qué cosas podemos no estar dando. Ahí está la clave, en entender ese lenguaje, el que no hay, el que no se habla, el que se susurra, el que se da a base de comportamientos o a base de risas o de llantos o de enfados. Siento que lo más bonito que podemos hacer por nuestros hijos es intentar formarnos para acompañar ese crecimiento. Quizás como adultos pensemos que ser niño es maravilloso y es muy fácil, pero déjame decirte que no, que es muy difícil, que ni ellos saben lo que les está pasando, ni tienen las herramientas para contarnos lo que están necesitando, con lo cual dependen 100% de ese adulto que interpreta lo que ocurre. Y ahí es donde viene el error, como cuando desde la parte adulta interpretamos necesidades o interpretamos mensajes erróneos y damos respuestas que ellos no necesitan o que no esperan. Es ahí cuando surge el conflicto. Y un conflicto nos lleva a otro, y cuando enlazamos varios conflictos se deteriora mucho la relación, y una relación que no es sólida, que no tiene una base potente, hace que nos empecemos a criar en un ambiente un poco incómodo, tanto para el peque como para los adultos que acompañan. No dejes llegar a ese momento ni esperes a perder los papeles. La realidad es que cuando nos enteramos que estamos embarazadas empezamos a hacer una serie de cosas que nada tienen que ver con lo que realmente necesitamos. Empezamos a mirar carros, a mirar sillas, a contramarcha, a pensar si vamos a dar lactancia materna o no, a pensar nombres, en fin, a preparar la habitación, y sin embargo se nos olvida que vamos a hacer algo. Convertirnos en madre va a ser de las mejores cosas, de las más duras, de las más intensas que vamos a sufrir, y no nos planteamos el decir, ojo, que viene un bebé a nosotros. ¿Y qué es un bebé? ¿Qué necesidades tiene un niño? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Qué procesos evolutivos tiene a lo largo de sus 3 primeros años de vida? Nadie repara en pensar desde ahí, ¿no? Desde esa necesidad de formación. Vamos a estar preparados, sí, el carro es necesario, el porteo también, dar pecho o no dar pecho también, el suelo pélvico, genial que nos lo cuidemos, pero no debemos olvidar formarnos en qué tipo de persona llega a nuestra casa, a ese bebé. ¿Qué es un bebé? Y es que un bebé es de lo más complejo, variopinto. Ya no solamente físicamente, que los tenemos rubios, con mucho pelo, sin pelo, en fin, un bebé
es un proyecto de vida, un proyecto de adulto, que ese adulto llegará a ser persona y a convivir en sociedad. Con lo cual, ¿no creéis que es súper importante conocer y saber qué significa ese bebé, qué trae de genética, qué lleva de nosotros, cómo le podemos ayudar, cómo le podemos acompañar, por qué momentos vamos a pasar? Porque sí, están los pediatras, pero creerme que los pediatras tampoco tienen una verdad absoluta. Creo que muchos se tendrían que actualizar en cuanto a temas de crianza, del desarrollo, de movimiento en libertad, de cómo pueden ir llegando a diferentes hitos evolutivos por sí solos a la vez que estamos trabajando su autoconcepto y su autoestima. Esta parte emocional de la que tanto se habla ahora de adulto, ¿por qué no empezamos a trabajarla desde la infancia para no tener que sanarla después? Yo creo que ya te he dado suficientes motivos para que pienses que estás en ese momento justo de intentar ampliar esta formación, este conocimiento acerca de lo que es ser mamá o ser papá, acompañar la infancia. Y luego hay otra parte también súper importante y es que compartir el momento de la maternidad con personas que están en el mismo momento vital que nosotros nos hace sentirnos muy confortables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, no tuve la suerte de tener a mi hija a la par que mis amigas, ¿no? Entonces a mí me faltó un grupo en el que poder compartir, en el que poder hablar, preguntar o simplemente verbalizar cómo me estaba sintiendo, porque muchos de los problemas que vienen sobre todo con la maternidad, es ese sentimiento de no poder verbalizar lo que estamos sintiendo o cómo nos estamos sintiendo. Y eso creo que también es muy importante. Forma parte de la comunicación, pero sobre todo forma parte de un espacio seguro en el que poder hablar de estos momentos que estamos viviendo. Aquí hay mucha influencer que también nos está echando una mano, que está hablando de cómo se está sintiendo, de qué dura es la maternidad y qué pocas cosas sabemos acerca de la maternidad cuando nos enfrentamos a ello. Por lo que esta también es una opción de servicio de veces. Si sois unas cuantas mamás que os habéis conocido en las clases de preparación al parto o habéis coincidido en el ginecólogo o en las clases de natación, de macronatación, y pensáis que os apetece hacer una sesión grupal para conocer los aspectos más importantes o para trabajar algunas de las cuestiones de las que van a venir posteriormente con el parto o con la crianza, no dudéis que BC os puede ayudar en este camino. Estamos para eso, ¿no? El principal objetivo es transmitir y contar qué significa crecer. Crecer desde que somos pequeños y crecer cuando nos convertimos en madre, porque ahí volvemos a crecer otra vez. Hay que hacer un duelo de la persona que éramos para la que nos vamos a convertir y es un crecimiento constante de nuestro bebé y de nosotros mismos, incluso de nuestra pareja. Crecemos en pareja, el hecho de formar una familia también supone un crecimiento. Así que, si crees que estás creciendo, déjame acompañarte. Déjame contarte que yo también fui una mami, que me equivoqué muchas veces, que necesité ayuda, que tardé en pedirla y que tuve las mismas, o pasé por las mismas fases que puedas estar pasando tú, ¿no? De culpa, de inseguridad, cometí errores y por eso ahora lo que trato es de dar todo aquello que yo necesité y no tuve. Por eso nace BC. Y por eso te estoy soltando toda esta charla para que te sientas identificada y para poder intentar acercarme lo máximo posible a ti, a la situación en la que estás viviendo como mamá o como futura mamá, con el único objetivo de facilitarte, de acompañarte y de ayudarte. Porque de verdad, aunque ahora no lo veas o aunque ahora no lo sientas, la maternidad es de las cosas más bonitas que hay. Como mujeres supone todo un reto para nosotros y como familia también. Entonces, ¿por qué no disfrutar de esto tan bonito? Así que ahora ya solo te queda entrar en la página web y contratar los servicios si es que crees que los necesitas, tanto de cursos como de asesorías. En cualquier caso, en la página web también podéis encontrar mi móvil, mi correo y yo siempre digo que a veces cuesta dar el paso porque podemos pensar que si estamos tomando esta decisión es que no lo estamos haciendo bien. No quiero que tengáis esa sensación. Dar el paso significa ejercer nuestro papel de madre o de padre adulto responsable de ese bebé. Así que yo os animo a que no dudéis más, que no dejéis pasar más malos momentos, angustias, inseguridades y que os espero con los brazos abiertos para acompañaros en este bonito camino.